¿verdad? Y ahorita vamos a ver que pues no necesariamente siempre va a ser la misma situación, sino que en ocasiones vamos a tener que elegir ya sea la temperatura de entrada por cuestiones de selección de las necesidades de intercambio de calor, o incluso ya teniendo un conocimiento específico del fluido que vamos a utilizar como medio de calentamiento o de enfriamiento, pues entonces ahí sí ya elegir la temperatura ya no va a depender solamente de una elección arbitraria, ¿no? Sino que ya tendríamos que hacer un cálculo de transferencia de calor adicional, ¿vale? Y ahorita vamos a ver ese caso. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a cambiar la temperatura de entrada para que esta línea se mueva hacia abajo. Entonces vamos a dejar, esto va a depender pues también de las condiciones térmicas de los reactivos, ¿verdad? Porque si tenemos un reactivo que a determinada temperatura pues no puede permanecer estable, ¿no? Y tenemos muchos problemas para manipularlo, pues entonces tampoco podemos elegir una temperatura muy baja, ¿no? O muy alta según el caso. Entonces en este caso vamos a ver qué pasa si la temperatura cambia la de entrada a 250. Entonces, con la misma ecuación que ya teníamos, que era esta, aquí G4, acuérdense que era el valor de la pendiente adiabática cuando el delta H se consideraba constante. Nada más me hace favor de verificar estos valores que están en la columna de verde, por favor. Ya chinga, ¿en y qué lo ahorita cambió? cambiamos los de acá. 250. Igual me ayuden por favor a verificar los de la columna del lado derecho, la de azul, porque pues estas líneas van a ser nuestras nuevas condiciones, ¿no? Una para el caso constante y la otra para el delta H variable. Por favor, ya nada más si verifican estos valores y me dicen, no, pues están correctos, pues ya con eso vamos a ver ahorita el trazado de las etapas. Hables mamadas. Les mamadas, Mary Jane. Ah, no mames. Ah, chinga, qué mamadas está. Sí me dan los mismos, profesora. Ok, entonces aquí lo único que tendríamos que añadir es que en 250 pues esto parte de cero, ¿verdad? No podríamos empezar sin este dato, y lo mismo acá, ¿verdad? Que en 250 pues este valor va a ser de cero. Vamos a tratar de colocar la línea completa de tal modo que quedara cubierto todo el intervalo para que, bueno, la línea quede trazada a partir de la gráfica de aquí. Usar ambas y ahorita vamos a ver cómo quedan, en dónde se realiza la intersección de las primeras etapas, ¿no? Entonces vamos a incluir los links. Este sería la ecuación del balance, vamos a ponerlo balance de energía con pendiente constante. Entonces los datos son los mismos, ¿verdad? De temperatura, vamos a abarcar todas las temperaturas y vamos a poner todos los valores de aquí.
Y luego agregamos la otra, sería el balance de energía, pero para el caso de la pendiente variable. ¿Cómo nos queda? A ver si esto está bien. Y nos deben quedar así, ¿verdad? Desde aquí comienzan. Entonces tenemos aquí, bueno, la cuestión de que la intersección está en un valor de conversión cercano al 80 y tantos, casi al 90%, ¿no? Entonces vamos a mover también la escala de las conversiones, porque el valor máximo solamente es hasta 1. O sea, ya de ahí ya nosotros ya no tenemos. Ahí está, bien. Entonces solamente en esta ocasión vamos a ver qué sucede si trazamos una segunda etapa. Vamos a ver qué estamos esperando de este comportamiento para ver cómo se va a comportar. ¿Sí? Entonces el enfriamiento, ¿cómo se va a obtener? Pues simplemente, como no tengo ninguna información adicional del fluido que voy a utilizar como medio de enfriamiento, voy a suponer que la corriente se va a regresar exactamente a 250. Entonces la segunda línea que yo voy a trazar va a corresponder ahora, vamos a ponerlo aquí como la línea del reactor, pero esta va a ser la 2 y esta va a ser, vamos a ponerlo aquí, X adiabática 2. ¿Por qué? Porque va a ser la segunda etapa. Entonces, ¿cómo va a ser la ecuación? Pues la ecuación va a ser la misma, excepto porque ahora va a comenzar en la conversión a la que llegó en la primera. ¿Dónde está la intersección ahora, chicos? ¿Dónde está el punto exacto donde la conversión de la línea del balance de energía es exactamente igual a la de materia? Según la nueva línea que tenemos. Estamos casi en el mismo intervalo. Igual en 700, esta de acá pues es punto 8087 y esta es punto 93. O sea, todavía no la alcanza. Pero en 750 esta ya la superó. Entonces, ¿dónde debería estar la intersección? Para que veamos de ahí cuál va a ser el valor exacto. Ajá. Vamos a ponerlo aquí, temperatura adiabática 1. Me dan el valor y conversión adiabática 1. Esos van a ser los de la verde y aquí vamos a poner los valores de la azul. Vamos a ver aquí la temperatura y acá la conversión. ¿Sí? Como lo hicimos la vez pasada, pero ahora estas líneas ya se movieron por el efecto de la temperatura de entrada. Entonces, me dicen por favor dónde están esas condiciones nuevas. No, gordo. Pues así como que interpolando con la gráfica me sale que es entre 724 más o menos. Ok, pues vamos a ver si aquí son 724 en una y en la otra. Es que como que las dos me salen a la misma escala, pero la de variable me sale como que en 724 y algo. Un poquito más arriba. Ok. Bueno, vamos a considerar que nos da el mismo valor, pero como las ecuaciones son diferentes, nos va a dar resultados distintos, ¿verdad? Porque aquí la ecuación pues implica que tengo una pendiente variable y se acuerdan que les había comentado que para que esto funcionara tendríamos que usar realmente en la segunda línea esta ecuación, ¿no? Esta ecuación era lo que teníamos que utilizar de manera adecuada. Aquí le voy a quitar el CP comita y voy a poner el valor, ¿no? Aquí tendría que ser menos 0.422, ¿no? Ese era el valor del CP comita y entonces pues ahí ya tendríamos esa ecuación, ¿no? O sea, lo único que va a cambiar aquí va a ser esta temperatura, ¿no? Aquí en lugar de 300 dijimos que tenía que ser
250, ¿no? Entonces, esta sería la nueva ecuación y con ella tendríamos que recalcular el delta H para las temperaturas que, sobre todo para aquella que fuera la interpolación, ¿no? Donde gráficamente por ahí debería estar el valor y entonces pues ahí debe de concordar, ¿no? La XA debe corresponder exactamente en temperatura con esta y en el caso del balance de mate. Entonces, si es 724, por favor me dicen en esta ecuación de cuánto les da XA. Esta, para que verifiquemos a ver si es... Para la variable me da de 0.847 y para la constante de 0.852. 84.2. Ok, esos son los valores. 85 en la constante. 85.2. Okay. Sí. Gracias. Entonces, estas son las dos, están ligeramente desfasadas, ¿no? Pero aproximadamente las dos dan el punto 85. Ahora, la ecuación de la segunda etapa va a partir de ahí precisamente. Entonces, en el caso de la constante, esta parte pues es la misma pendiente constante. Aquí tendríamos que la temperatura es la que vamos a cambiar, ¿verdad? Entonces, en lugar de esto tendríamos, déjame ver, esta es la pendiente, esta es la constante, ahí estamos bien, pero lo que va a cambiar es B, ¿verdad? Porque es la temperatura. Ahora, este dato le vamos a sumar la conversión que ya habíamos obtenido, que es 0.852, porque a partir de ahí va a continuar la línea. Entonces, lo que voy a poner aquí es lo siguiente. Para la etapa 2, aquí voy a poner que esto va a ser una diferencia. X2 menos X1 es igual a menos el CP, comita, entre el delta H. Déjala así mientras. Que, bueno, aquí vamos a retomarnos los datos, sería este, pero pues ya sabemos que es promedio, ¿verdad? Verlo bien. Entonces la ecuación se convierte en lo siguiente. Vamos a ponerlo aquí, este ya sé que es promedio. Esto multiplica a la temperatura que va a ir cambiando para cada punto de la línea, menos 205, ¿sí? Entonces del despeje, como esto es una diferencia de conversiones, lo que va a dar la siguiente línea, entonces va a continuar en 250, ahí donde va a ser el punto de inicio por el enfriamiento, pero la conversión que lleva ahora esa corriente ya no va a ser 0, sino va a ser este valor, ¿estamos de acuerdo? Entonces por eso esta X2 pues tiene que cambiar, porque ahora va a ser mayor que punto 85.2 en este caso y punto 84.7 en la Z. ¿Sí quedó claro? Porque esta línea tiene que cambiar. ¿Sí, chicos? Simón. Ok. Entonces aquí le vamos a poner Ay, ecuación pendejo. de la segunda etapa Sí, mía. adiabática. ¿Sí? Sería la nueva ecuación. Entonces vamos a poner otro. Vamos a ponerle un color. A la verga, va bien rápido. Este color. Ahí está. Y para que se vea que esta es la nueva ecuación. Y en la otra va a ser lo mismo. La diferencia es que ahora esta delta H ya no va a ser promedio, sino que va a ser un delta H variable. ¿Por qué? Porque ahora tengo esta otra ecuación, ¿verdad? Esta ecuación es la que tengo que contemplar, pero además le tengo que sumar ahora la conversión que llevaba, ¿verdad? Entonces esta la vamos a copiar y la vamos a poner por abajo, donde no nos estorbe mucho. Aquí le vamos a poner ecuación de la segunda etapa adiabática, pero aquí le ponemos que va a ser para el delta H variable.
¿Vale? Entonces aquí, en lugar de x a le vamos a poner x a 2. Y aquí le vamos a sumar el término de Aguante el x a pedo. 1, pero ya sabemos que x a 1 pues es la que corresponde a la otra línea, que sería esta, ¿verdad? La de punto 84,7, y entonces ahora es la nueva ecuación, ¿no? Esto también le vamos a poner otro color. ¿Sí está quedando claro? ¿Sí, chicos? ¿Vamos bien? Sí, profesora. ¿Y preguntas? O sea, lo que tenemos es la continuidad. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Generando la continuidad. ¿Cómo generamos la continuidad? Pues simplemente con un enfriamiento. Y ese enfriamiento pues va a ser una línea, en la gráfica va a ser una línea horizontal que va a ir desde este punto de intersección hacia 250 y a partir de ahí va a continuar la siguiente línea, paralela a la que ya teníamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, chicos? Sí, profesora. ¿Sí, sí? Sí. ¿Me escuchan? Sí, profesora, sí se escucha. Ah, ok. Sí, es que les pregunto y es así como que los grillitos de repente, ¿no? Entonces, pero ya quedó, ¿no? Entonces, esta es la ecuación de la segunda línea. Entonces, por favor, para cada una de estas temperaturas, calculen el valor de esta conversión, nada más para que veamos cómo se describen los valores. Y aquí ponemos la otra, ¿no? Que es la línea del reactor. Y ahorita le especificamos que va a ser la x adiabática 2. Y adiabática, pero este es el valor 2. Y bueno, este es para caso constante y este es para el caso variable. Entonces, esta misma ecuación la tendríamos que colocar ahora aquí, pero pues esta es la pendiente que está cambiando, es la temperatura que estamos variando. Entonces, por favor, los valores aquí hay que sumarle, ¿verdad? Aquí hay que sumarle 0.847 y ya Chingada, tenemos lo hice al revés entonces. la otra información. Entonces, Qué por pedo. favor, valores para esta y valores para la de. En esta, pues tiene que ser 0. Aquí ya sería 0.852 y aquí es 0.847. Entonces, todos los valores que caigan van a estar en este intervalo, entre este valor máximo que está aquí y 0.852. O sea que por aquí no debería de estar la intersección. ¿Por qué? Porque aquí empezó, ¿verdad? ¿Sí, chicos? Ok, en lo que calculen, denme un minutito, permítanme. Chingado. No hables mierdas. Con razón. ¿Qué de niño? Cuatro menos 250. Ok, ya huevo, ya me dieron. Ay, a ver aquí qué chingados había que hacer. Verga. Se fue el pedo. Ya me acuerdo. No hables mamadas.
Ah, pendejo, lo estoy poniendo al revés. ¿Qué va así? No, pendejo. ¿Qué haces, gordo? Ya te veo. Nada, pendejo. Todo idiota. Ahí está. Espérame, gordo, ahorita te saco. Ah, chinga, ¿por qué le dio distinto? Decimales. A ver. Espérame. Verga, aún así me da distinto. Quién sabe. Es que es así. Espérame. Ah, pendejo, no más falta que le esté cagando. A ver. Oye, vete, madre, ¿qué haces? Vale, mamá. Chiquitita quiere bajar. ¿Ya? Ahí va. Las cuchillas. A ver. Vamos a ver en qué la cagué. A ver, vamos a ver en qué la cagamos. Todo pendejo. Ay, verga, ya no me acuerdo. Haz esto.
volver a la T. Ah, Pichari. La mamá. Ay, ¿cuál verga es? 64 menos 250. Esta madre. Ah, sí, acéptala. Ah, mames. Ay, qué pedo. Perdón, chicos, ya estamos por acá. Estaban haciendo por ahí un comentario de un material, pero bueno. Ya están los valores, ¿verdad? Qué mamada. Qué ¿Ya terminaron de verga. calcularlos? Huevos. No mames. Chinga, pues qué hice mal. No mames. ¿Qué pedo? ¿Ya tienen esta, la constante? No mames, tampoco me da igual, qué pedo. Mm, 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 mm. A ver. Está, güey. Y supongo que es por las decimales. A ver, celdas. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Ya acabaron? No sé si me metí mal la ecuación, pero después No mames. de punto 9 me da 1.12 y así se va va incrementando hasta A ver, 2. vamos a ver. Yo aquí con la función la voy a jalar tantito. Está bien, es correcto. Ajá. Lo que pasa es que quiere decir que ya en el intervalo de intersección ya cambió muchísimo. O sea, ya estamos en la zona donde la temperatura, Mames. donde se da la No me intersección, da. está muy acá. Si se fijan, Ayuda. para que el enfriamiento funcione, estamos hasta 250. Y entonces la línea donde va a cortar chinga a su la siguiente madre. va a ser hasta por aquí, ya casi donde está en la conversión máxima, ¿no? La del equilibrio, ¿sí? Entonces lo más seguro es que ya va a ser casi como por 400, porque pues ya el valor en 400 ya pasó de 1. Entonces está en este intervalo, pero es correcto. Ahora en la otra nada más me dicen cuánto les va a dar algo muy parecido, ¿no? Les va a dar 1 punto y tanto, definitivamente. Me da 1.119. Ok, 1.119. Muy bien. Entonces ahora sí, No en mames. este intervalo es donde vamos a encontrar el valor exacto, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos .9327. Esta ya la sobrepasó según el dato que tenemos al equilibrio. Y obviamente, pues en esta ya está mucho más alta. Entonces, tratando de ser un poco más exactos, la intersección va a estar alrededor de 300, ¿no? Porque este valor es poco preciso porque realmente esta no es la conversión de equilibrio, es más alta. Este valor es todavía más alto que ese punto 9327 que tenemos ahí. Lo que pasa es que el valor de la constante era tan elevado que nos hace un poco difícil tratar de encontrar un valor más preciso de X, ¿verdad? Entonces, pues, vamos a considerar que a lo mejor la intersección anda como en 300. Entonces decíamos que factible pues no era el tratar de meter una segunda etapa, que era más viable incrementar el porcentaje de inertes para que la línea se moviera un poquito hacia arriba y pues con eso pudiéramos mejorar la conversión de salida. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. ¿Sí, chicos? Qué pedo.
Ok. ¿Dudas hasta aquí entonces? ¿No? ¿Todo bien? A ver, permítame tantito. Entonces, vamos a ver el otro ejemplo que les decía. Si ya de este no hay dudas, entonces déjenme, voy a... Profesora, dígame. bueno, más que una duda, no sé, es como un comentario, por así decirlo. Es que yo he estado trabajando igual con el mismo ejercicio que hemos realizado, que es pero yo noté, o no sé qué pasó, pero creo que ahí en las temperaturas y cuando sacas con las ecuaciones para sacar la constante de equilibrio y todo eso, vi que como que no considero, o sea, ustedes ya consideraban esta temperatura como Kelvin, y según yo estos eran Celsius, y de ahí pasé bueno, los transformé y bueno, yo tuve algunos conflictos porque en las casas de equilibrio a mí me salían obviamente un poquito más grandes, o sea, usted tiene a la 25 y a mí a lo mejor me salía a las 10, por así decirlo, por ese cambio en las temperaturas. Y de hecho a mí, mi gráfica de equilibrio, ya ve que usted en una zona como parece como si fuera una línea recta, a mí sí me sale como la valoración así, como la línea de valoración, como la Entonces no. Sí. Es que miren, esa curva debe ser la curva adiabática, pero las temperaturas que teníamos son Kelvin, definitivamente. O sea, este valor de 675 que tengo aquí es Kelvin, definitivamente. Ese es el dato con el que partimos. Si se acuerdan que hicimos ahí el cálculo para encontrar a partir de una KC, llegamos a una KP, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Entonces, este valor prácticamente es nuestra referencia. Entonces, de ahí, de hacia arriba y hacia abajo se movieron todos los demás valores de temperatura y las constantes, y por eso nos quedan estas conversiones, pero sí están en Kelvin, desde un principio. Ok, bueno, entonces nada más sería, bueno, yo cambié las temperaturas porque dije, no sé cuál manejar, o sea, manejé esas las transformé a Kelvin, porque según yo estaban en Celsius, pero pues nada más sería cambiar la línea y ya, pues ahora sí que nada más era ese cambio, pero ya con eso. Okay. Sí, porque eso hay que tener cuidado. Por ejemplo, ahorita, pues como les digo yo, están en Kelvin, hacen sus cálculos de las constantes y demás, todo en Kelvin, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita no usamos CPs en función de la temperatura. Entonces, cuando los CPs están en función de temperatura, no todas las referencias les establecen que la temperatura que tienen que sustituir está en Kelvin, sino en algunos casos les dice específicamente que las constantes que tiene ese polinomio aplican solamente cuando la temperatura está en centígrados. Y entonces ahí pues está un poquito complicado, porque cuando hacen sus cambios, pues lógicamente les va a quedar en otras unidades. La ventaja que tienen es que cuando ustedes ponen delta CP, sí, una cosa es el CP porque pues es el valor puntual, ¿no? Pero cuando yo trabajo delta CP, ahí no hay problema, porque estoy diciendo que es una diferencia entre CPs de productos y reactivos. Y como ese CP tiene unidades de energía por mol, unidad de temperatura, sí, ya sea en Kelvin, en centígrado, da exactamente igual. Entonces, en el caso del delta CP no les afecta. Donde sí les afecta es en la evaluación de los CPs puntuales, tanto de tanto de reactivos, productos, inertes, etcétera, porque ahí sí tienen que sustituir la temperatura para sacar el valor puntual del CP. Un ejemplo sería que yo tuviera un CP de un componente A y tuviera los siguientes términos, ¿no? Sería A más BT más CT cuadrada. Lo voy a poner así sin exponentes, pero ya saben ustedes que me refiero a los exponentes de aquí de la temperatura. Este sería el cubo, ¿no? Pudiera haber un temperatura a la -1, un ejemplo. Entonces, cuando yo tengo que sacar un CP promedio de este componente A, pues ahí sí tengo que sustituir la temperatura. ¿Por qué? Porque esto lo tengo que meter a una integral, ¿verdad? Ahí hay una integral del CP diferencial de T. Entonces, ahí en esa parte, pues yo voy a tener que integrar esta función
desde una temperatura de referencia hasta la temperatura sobre la cual voy a evaluar este CP promedio. Y entonces ahí sí tendría que sustituirla. Pero cuando esto, en lugar de ser un CP promedio, fuera un delta CP, entonces Está bien. ahí ya no aplica. ¿Por qué? Porque da lo mismo. Cuando yo trabaje con el delta CP va a quedar una función, pero no voy a tener que sustituir temperaturas más que en la ecuación de Van Hoff. Y ahí en Van Hoff, pues ahí sí tengo que cuadrar que todo esté en Kelvin. ¿Estamos de acuerdo? Para que me queden las mismas unidades. ¿Sí, chicos? ¿Sí, sí quedó claro? Sí. ¿Dudas? ¿Preguntas? No de momento, profesora. Ok. Entonces vamos a ver el caso endotérmico. Nada más déjenme, voy a abrir la hoja. Vale, madre. Me dicen cuando ya le estén viendo, por Puta favor. madre, güey. Puta madre, güey. No, pues ya salió. ¿Se ve? No está cargando. Ok. A ver, voy a dejar de compartir y voy a volverla a compartir por si no se ve bien. A ver. Ya. Ok. Entonces, fíjense, aquí en este caso lo que planteaba el problema era lo siguiente. Dice, bueno, resulta que tenemos inertes. Ahorita les voy a explicar cuáles son los términos de la ecuación de Van Hoff que tendríamos. Aquí está la ecuación, si se fijan, aquí la puse arriba. Es el caso donde tenemos delta CP constante, ¿no? Y entonces, pues tengo un delta H, tengo una referencia que es 420, ¿sí? Y es sobre la cual estoy utilizando la constante de referencia. Ahorita vamos a ver cuál es ese valor, ¿verdad? Y sobre esa temperatura todo se iba a calcular. Y el delta CP es 25, ¿no? Ahorita vamos a ver cuál era la reacción. Entonces, aquí el objetivo es lo siguiente. Bueno, aquí sí tengo un dato de presión. Vamos a ver cuál es. Aquí es de 1.5 atmósferas. Entonces, como es 1.5, aquí sí me pega. Cambio. Aquí sí me pega el hecho de que yo tenga que poner el delta N, aquí en este caso es 1. Si el delta N es 1, quiere decir que mi reacción era un aumento, ¿verdad? Ahí el archivo dice lo siguiente, que yo tengo A para obtener 2 moles de B, pero tengo inertes, ¿no? Entonces, pues este sería la ecuación. O sea, tengo un reactivo A que me da 2 moles de B y tengo la presencia de un inerte. Aquí es donde tengo el dato del CP del inerte. Voy a poner este color para que se identifique y la reacción sería esta, ¿no? Y voy a poner una flechita para que veamos que hacia dónde va el equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, el delta N según esa reacción debería ser de ¿cuánto dijimos? Delta N de aquí está la reacción. A 2B con presencia de inertes. Entonces, ¿cuánto vale delta N? ¿Cuánto, chicos? ¿Cuánto vale el delta N? Ah, no hables mierda. 1. Exacto, ¿verdad? 1. Entonces es positivo. ¿Y qué espero entonces del aumento en la presión? ¿Qué va a pasar? Que cuando yo despeje la calle, que es la que relaciona las fracciones mol, la Kp al multiplicarla por la presión elevado al menos delta N, entonces va a ser un descenso. Va a ser menor, como vemos aquí va a ser menor la calle que la K de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nada más les pido de favor lo siguiente. Aquí está la ecuación de la K de equilibrio. Entonces vamos a verificar ciertas temperaturas que les voy a pedir que me hagan favor de calcular. La de referencia, que es la de 420, la voy a marcar para que la tengamos aquí visible. Aquí está, es 2. Aquí está. Entonces le vamos a poner
un color diferente para que la podamos tener a la vista. Ahí está, ¿sí? Ese de 420 es 2, esa es la referencia. Entonces, como esa vale 2, entonces cuando usemos esta ecuación, vamos a corroborar las siguientes temperaturas. Les voy a marcar con un color azul todas las que vamos a verificar. Va a ser 200, 250, 300, 350. Vamos a verificar la de 450, 500, 550 y la de, vamos a ver cuál otra. Todas las que estén en azul, ¿vale? Vamos a ver ahorita cuántos valores nos salen, hasta 700. Va a ser 650, 700. ¿Sí? Entonces estamos hablando de 1, 2, 3, a ver, vamos a contar cuántos valores son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Son 10 valores de temperatura que están en azul. Nada más de esos 10 valores, por favor, hay que verificar sus constantes, estas K de equilibrio. Luego, a esa K de equilibrio, ustedes, por favor, le van a aplicar esta fórmula, que es la que ya tienen, multiplicada por la presión. Aquí la voy a poner arriba, no le puse el dato. La presión es de 1.5 atmósferas. Y entonces le aplicamos este efecto, 1.5 a la menos 1, o sea, dividimos ese valor entre 1.5 y ya tenemos la solamente para los valores que están en azul, ¿vale? Y ya que tengamos eso, ya vamos armando el esquema para ver cómo nos quedan los datos de equilibrio, etc. ¿Estamos de acuerdo? Ah, qué pedo. Ok, entonces por favor nada más corroboren los valores de esas 10 temperaturas que les dije. Son prácticamente desde 200 hasta 700, pero en intervalos de 50. ¿Sí? El único que no estamos contemplando, déjenme ver, creo que es 400. Si no, vamos a incluir 400 para que todos sean los valores en intervalos de 50. ¿Sí? Por favor. Qué pedo. Cuando ya las hayan corroborado, o sea, me den ustedes el valor, lo vamos a verificar con las que tenemos aquí y ya con eso empezamos a hacer nuestro cálculo. Chale, ya no. Por favor. A ver. No mames. A ver. ¿Cómo ver qué cuál es el? Chale, en chile ya no sé.
¿Qué pedo? Chale, no sé. No lo entendí. Excelente. ¿Dudas sobre la ecuación, chicos? ¿No? Aquí está, miren. Esta es la constante de equilibrio que está acá. Es 2 exponencial de el delta H. Aquí está el delta H que lo estamos utilizando, el de referencia. Es de 15,000. Y está en unidades igual de joules. Aquí ya son joules. Entonces es positivo. Entonces quiere decir que la reacción es ¿qué? Endotérmica. Endotérmica, exacto. Entonces es 15,000. Aquí está R. Y aquí está la diferencia de temperatura, los inversos. Luego, el delta Cp, que es 25, otra vez R, logaritmo natural de T entre T de referencia, y luego otra vez menos delta Cp T0, que en este caso la referencia es 420, porque es el dato que nos proporcionaron de la constante. Entonces es 420, la que estamos usando como la de referencia, y otra vez aquí, ¿no? Entonces, de esa ecuación es de donde salen precisamente estos valores que les pedí que me hicieran favor de verificar. Chale, pues. Suma de la sacó. Aquí es donde vamos a aplicar los valores que le van a dar ahorita, y que ahorita protejamos contra lo que tenemos acá, por favor. En 420 dijimos que esta valía 2, ¿verdad? Y esta entonces es igual a 2, 21 puntos. Ahí está. ¿Vieron ahorita el cambio de la hoja de cálculo o seguían viendo esta?
Sí vamos al cambio Ah, de la ok. hoja, Sí, profesora. les pregunto para saber qué pasa cuando cambio nada más entre hojas del mismo programa, la misma ventana, que a veces pienso, digo, igual y están viendo la otra y yo estoy hablando de una que ni la están observando. Pues ya están verificando las temperaturas, así que déjenme ver qué fue lo que hice aquí, porque creo que hice un malo. Ahí está. Cuando ya las hayan verificado, ahorita las anotamos acá en la otra hoja, me dicen cuando ya estén, por favor. Dice esto, ¿qué otra madre me falta? Ahí está. Ah. A ver, vamos a ver, entonces sí, ¿verdad? Tenemos ahí los valores que me dieron hasta 500. Acá, están acá. Punto 05205, 1749, 4342, 350, 8933, 400, 1.619, 6193, 450, 2.6818, 500, 4.1521, ¿verdad? Ya nada más nos faltarían dos. ¿Qué verga habla?
No mames. Los que me dieron son hasta 500. Falta 550, hasta 550, 600, 650 y 700. ¿Qué verga habla? ¿Qué pedo? Es la misma mamada, no mames. Mamadas. Hasta aquí son los valores que me dieron, ¿verdad? Ahí va. Luego, ese valor entre 1.5 me da los valores de la calle. Hasta aquí llegamos. Aquí vamos. Acá de equilibrio, luego calle. Ok. 550. Vamos verificando la siguiente 6.1020 con las cifras que me pusieron también acá. 8.604308, 650, 11.7323 y 15.5594. Gracias. Entonces las siguientes pues ya nada más es el valor entre 1.5. Entonces hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Hasta aquí todos tenemos los mismos retos. Sí, profesora. Ok, entonces el balance lo vamos a poner de este lado, nada más vamos a verificar de acuerdo con lo que nos dice CP con respecto al reactivo A. Ahí nos dice, yo aquí tengo el CPDA que es 25. Ajá. Y tengo, ahorita, ¿por qué creen ustedes que el delta CP es 25? Y me estoy poniendo en el valor, nada más dice que delta CP es 25. Para que este delta CP sea 25, si yo sé que el CPDA también es 25, vamos a ponerlo aquí, el CPDA es 25, ¿cuánto tuvo que haber valido el CPDB? Chale, no sé. ¿Cuánto valía el CPDB, chicos? No sé. A ver. CP. Puedo poner de pregunta de, ¿saben? Un día les pongo un dato y ustedes tienen que deducir del resultado de los datos que tienen, los datos que faltan. Pues este está muy sencillo. Si el delta CP es 25 y el CPD es 25, ¿cuánto debió haber valido el CP? 50. ¿Cuánto? 50. No. ¿Cuánto debió haber valido el CPDB? ¿Cómo sacamos el CP? Es CP del producto multiplicado por su coeficiente estequiométrico menos el del reactivo también multiplicado por su coeficiente. Entonces, para que esto me dé 25, el CPDB ¿cuánto tuvo que haber valido? 50. No, 25 exactamente, ¿sí? Si el CPDB es 25, 25 por 2, 50, menos el de A que es 25, 25. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, chicos?
Sí, profesora. Sí. Vale. Entonces ahí está. El CP de B también es 25, pero como tengo que se forman 2 moles de B por cada mol de A, pues entonces el delta CP ya no me da 0, ¿verdad? En este caso. Entonces, bueno, ya sé que el CPD es 25. Ahora, ¿qué relación tienen los inertes respecto a la cantidad de A? Porque aquí dice, por ejemplo, que yo tengo que el CP del inerte es 30. Entonces, yo aquí tengo el CP de A, que es 25, más el CP del inerte, que es este C3 que tengo aquí, que es 30. Y entonces aquí, ¿qué me está diciendo este punto 25? ¿Cuántas moles tengo de inerte por mol de A? ¿Qué me dice este punto 25? La fracción de inertes. Ujú. Sí, ¿verdad? La relación de inertes, o sea, tengo una cierta cantidad de A y tengo solamente la cuarta parte de los inertes, ¿verdad? Que eso en porcentaje, ¿como cuánto sería? Equivaldría a tener en porcientos como cuánto. 25% 25% de qué. de inertes. No, porque si yo tengo 25 de inertes, el resto es A, ¿cuánto es 25 entre 75? O al revés, ¿cuánto es 75 entre 25? 75 entre 25 es 3. 3, o sea que yo debería tener entonces de inertes la tercera parte, ¿verdad? Pero ahí me dice que no, que tengo la cuarta parte. Entonces, ¿qué porcentajes tenía yo que haber tenido ahí? En por ciento, en mol, ¿cuánto se supone que tenía yo de inertes y cuánto de A? Es que, bueno, Sí. con respecto a la ecuación, yo ahí sí tuve una duda, porque Ajá. en la que planteamos en la unidad 2, la Ujú, vinilo-acetileno, aparece siendo un inerte, pero al considerarlo en la ecuación de equilibrio, aparece que es el triple de proporción que el vinilo-acetileno. O sea, aparece como 3 MaO. Ah, ok. Ahí sí teníamos mayor cantidad de inertes que de A. Aquí es al revés. Aquí tenemos menos. Ajá. Aquí, ¿cuál es el porcentaje aproximado? ¿No? Si no es 25-75, es 20-80. ¿Sí? Aquí voy a ponerlo, déjenme ponerlo aquí. Aquí vamos a ponerle relación de inertes entre A. Sería, por ejemplo, si nosotros ponemos un porcentaje de 20 entre 80. ¿Sí? Ahí está, mira. Entonces teníamos 80% y de inertes teníamos 20. Aquí sí es menos, por eso nos da un valor más pequeñito. Aquí es 0.25, o sea, nada más le estoy inyectando 20% de inertes con respecto al resto que tengo de A. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. Ok. Entonces, ya tengo aquí deducido, ¿verdad? Cuánto tengo de inertes. Entonces, en mi balance, lo voy a poner de este lado, en la otra hoja. Yo tengo inertes, tengo A y tengo 2 moles de B, ¿no? Entonces, según la tabla de balance, vamos a ponerlo aquí, al inicio, se supone que tengo un número de moles Na0, Na0. Entonces, pues, ¿cuánto tengo de inertes? Pues 0.25 veces Na0, ¿verdad? Porque me dicen que solo tengo la cuarta parte, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto reacciona de cada uno? ¿Cómo me queda esta tablita? Nada. Nada, ¿verdad? Entonces aquí ponemos 0. Acá ponemos Na0, ¿por quién? Por X-A. Ok. ¿Y cuánto formamos entonces? Pues 2 Na0 acá, ¿verdad? Ahí está. ¿Cuánto me queda el equilibrio? Queda 0.25 Na0. Luego, ¿cuánto me queda de A entonces?
NaO, 1 menos Ajá. quizá. ¿Ok? Y lo mismo que por B de producto, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a hacer es sacar las moles totales y tendríamos 0.25 más 1 de acá sería igual a, vamos a ponerlo todo en función de Na0, sería 1.25, luego menos más XA, como nos queda ya en el último término. Como más, ¿no? Más 1, bueno, más quizá. Pendejo. Ah, mis patitas. Estoy congelando. Verga. Creo que tienes el micrófono apagado, profesora. Perdón, chicos, ahí está. Pero ahí vamos viendo, ¿verdad? Quitamos el Na0 y lo ponemos acá arriba la expresión. Y entonces esto va elevado a ¿qué? Va elevado al cuadrado, exacto. Entonces lo vamos a poner aquí. Eso va elevado al cuadrado. Luego tenemos el término de A, ver, que es 1 menos XA dividido entre 1.25 más X. Y entonces esto corresponde a el reactivo A. ¿Los inertes entran o no entran? Ah, este pendejo. No, sí. No, ¿verdad? Porque como no son ni productos ni reactivos, entonces pues no entran aquí dentro de la constante, ¿verdad? Sí nos alteran el balance de materia aquí en la parte de las moles totales, pero no entran dentro de las sustancias, ¿verdad? Que se tiene que considerar en la expresión. Entonces, con esta ecuación que tenemos acá, pues ya con eso vamos a encontrar los valores de XA, ¿verdad? Que corresponden a la conversión. Entonces, me hace favor de encontrarme, por favor, con esta calle que está aquí. Vamos a poner esta calle con un color No. un poco más clarito. Ahí está. ¿Me encuentran, por favor, los valores de equilibrio con esta expresión de aquí abajo? ¿Me hacen favor? Ay, a ver, vamos a ver qué pedo. ¿Qué pedo? ¿Qué pinche valor de X? No mames. Valores mierdas. Es esta, ¿no? Bueno. Hables mamadas.
Cinco más esta madre. Esto va al cuadrado. Ah, este idiota. Esta madre. No mames, cero. ¿Qué pedo, cero? ¿Por qué tienes ese 49 esta mamada? Ahí está. Ah, no, ese es uno. Este. Ya chicos, ¿ya tienen los valores? Sí, profesora. Ok, entonces me dicen por favor cuánto vale está en cada temperatura. Para 200 es 0.1026. Ah, qué pedo. 10.26. Sí, No mames. La siguiente. Como verga. 0.1846. No hables mierdas. Ok. La siguiente es 0.2821. 0.3866. Ok. 0.4895. Ok. 0.5286. Ok. Chale, eso no me salió. Y ya porque ya se trabó mi calculadora. Ok. No se preocupe. Entonces, las que siguen ahorita me las proporcionan, por favor. Entonces ahí vemos, ¿verdad? El crecimiento de la curva, que ahora va en sentido contrario, ¿no? ¿Alguien tiene los valores posteriores? Es que lo metí, pero no me da. Entonces Mm. me equivoqué. Ok.
Hay que checar ahí, porque acuérdense que, bueno, aquí tenemos una ecuación cuadrática, ¿no? Entonces, si somos, tratamos de simplificar términos, tendríamos que es 4xa cuadrada, ¿no? 4xa cuadrada. Luego, este de acá abajo se va hacia arriba, se cancela con uno de los de acá, y entonces nos quedaría como 1.25 más xa, que multiplica 1 menos xa. Ajá, entonces a eso se reduce nuestra ecuación, entonces qué pues sin mamada. ningún problema es una razón. ecuación cuadrática, ¿no? Entonces, hay que ver qué pasó aquí, ¿no? No hables mierdas. Tararán. Chingada madre, tampoco me da, qué pedo. No mames. Chinga, güey. No mames. Chale, quién sabe cómo verga lo hicieron esto. Me salen, pero algo distintos. Ujú. A ver, ahorita vamos a corroborar. ¿A partir de qué? ¿De 450? No, es que me salen diferentes. A Me ver. salen, sí. Bueno, A en ver. el primero me sale de 0.1251. A ver, voy a ponerlo aquí al lado y ahorita me Sí, dicen. perdón. ¿Saben? 0.1241. 51. Ah, 51. No Ok, mames, gracias. qué La pedo. siguiente, ¿cuánto le da? 0.2237. No, sí, qué pedo. Ajá. 0.3378. Ujú. 0.4554. Qué mamada. Ujú. 0.5652. Ok. 0.6051. 0.6599. 0.7367. 0.7967. Qué mamada. 79. Sí, 67. Ah, ok. 0.8423. 0.8767. 0.9026. Ok. A ver, los demás, ¿qué dicen? ¿Cuáles son los que están bien? ¿Estos de acá o estos de acá? ¿Los de la derecha o los de la izquierda? Cosa caliente. Los demás chicos, ¿qué dicen? ¿Cuáles son los que están correctos?
Parece que en el caso de una ecuación cuadrática, Sí, a veces ándale. pues hay más de un resultado, ¿no? En las raíces a veces una es negativa, otra es positiva, o a lo mejor una es mayor de 1 y otra es menor de 1. Aquí en este caso solamente va a ser aquella que sea positiva y menor de 1. Ajá, ninguna raíz mayor de 1 y ninguna raíz negativa es válida para nosotros. Entonces, ¿cuáles son las que están bien, chicos? Ah, chinga, ¿y por qué no tengo líquida? Ya con eso ya podemos trazar nuestras líneas de operación adiabática. No mames, con razón no me sale. ¿En qué momento sacamos el X? Ay, verga de mono. ¿Qué pasa? ¿Qué pedo? No cuadra. Sí, me salen como las de la derecha. ¿Sí? ¿Los demás también le salen las mismas de acá del lado derecho? A ver. Sí, profesora, también me salió como la de la derecha. Ok. Entonces vamos a quitar esta columna. Entonces estas van a ser las bases, ¿no? Vamos a considerar entonces que estas son las conversiones al equilibrio, ¿no? Que esto representa nuestro balance de materia, ¿verdad? Entonces vamos a insertar aquí una filita y le ponemos precisamente eso, balance de materia. Y para el balance de energía, entonces necesitamos el CP comita, ¿verdad? Y ese CP comita, pues lo vamos a sacar con el CPDA que dijimos que estaba acá, ¿no? Entonces, CP comita ya lo teníamos, Hables mamadas, ya habíamos hijo. dicho cuánto valía, aquí lo voy a reescribir. Era 25, que es el CPDA, más 0.25 por el CP del inerte, que era 30. Y entonces este es el valor de nuestro CP apóstrofe, ¿no? O comita. Ahora, ¿qué pasa con el delta H? Bueno, pues aquí hay una alternativa. O consideramos el delta H constante, el de 15,000, o utilizamos toda la ecuación para poderlo variar. Vamos a ver si afecta mucho. Eso es lo que vamos a verificar ahorita. Y entonces vamos a poner la ecuación de delta H. Entonces, este delta H va a ser 15,000 más la función integral de delta CP diferencial de T, pero como delta T es constante y vale 25, entonces ese 25 va a multiplicar a la temperatura menos la temperatura de referencia. En este caso, no tenemos una referencia específica. Déjenme verificar si el delta estaba para Al rato lo hacemos. 298, nada más dije checarlo de este lado para no cometer un error. Vamos a verificar, aquí está, no, es para 420, aquí está. Esta es la ecuación, es la misma que vamos a utilizar de este lado para el delta H. Entonces vamos a quitar esta parte, entonces son 15,000 más delta CP, que es 25, por la temperatura, que son, lo que tenemos aquí son 200, vamos a ponerle P2, menos 420. Hice mal. Menos 400. Algo es lo que estamos haciendo mal, pero lo que no sé es
Ah, ya vi. Ya vi que no es B3. Sí. Ahora sí. ¿Sí ya vieron? Entonces vamos a ver cómo varía. Sí, entonces calcúlenlo por lo menos para unas 3 temperaturas, por ejemplo 200, 400 y 700. A ver qué hace este delta H, si se mantiene constante o varía demasiado. Ah, todo imbécil. Las 25. Ah, qué pedo, qué pedo. Chale, es que eso así no sé qué pedo. A ver. ¿Y varía mucho? ¿Cuánto les dan 400? Me da 14.995. 14,000. 995. Ok. Entonces quiere decir que sí varía muchísimo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, aquí es 10,750, acá es 12,000, ¿no? Va aumentando, entonces la línea pues no puede considerarse constante porque siempre va a tener un valor. Fíjense, desde 9,500 varía hasta 22,000 para 700, entonces no lo podemos considerar constante, definitivamente. Si lo hacemos, vamos a arrastrar un error en todos los cálculos, pues vamos a tener que calcular la línea de operación adiabática. Vamos a ponerlo aquí, la pendiente, ¿verdad? Que ya sabemos, perdón, que es menos CP comita entre el delta H, y entonces eso nos va a generar una línea que no va a ser recta. Entonces tendríamos Qué pedo. menos 25, el valor de la función que va cambiando con la temperatura, y entonces la pendiente pues va cambiando para cada una de ellas, ¿sí? Y bueno, ¿es correcto que tenga este valor negativo? Este idiota. Qué pedo. Recording stopped. Chale. Recording in progress. Ya chicos, me sacó el son. Ya ¿me escuchan? Sí, profesora. Ah, no me Me sale. dicen cuando puedan ver la pantalla. Dijimos que la pendiente estaba bien, ¿verdad? Tiene o sea, tiene un signo correcto. Sí. Sí, ¿verdad? Porque ahora es una reacción endotérmica. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que tendríamos que hacer, bueno, es que para cada una de estas temperaturas, déjenme ver la aquí mierda. esto. Se supone que esto debió haber estado hasta aquí, ahí está. Bueno, generalmente lo que vamos a hacer es esto, vamos a sacar la pendiente que ya la tenemos ahí, y para la línea 1, la primera línea la vamos a comenzar en una temperatura de 700, por eso está la línea al revés, si se fijan está de abajo hacia arriba los valores, porque pues, le estamos
empezando en una temperatura más alta, ¿verdad? Ahora vamos al revés. Aquí está nada más el punto donde se da el interno. Ahorita les muestro la curva. ¿No? Más abajo. Aquí está. Así se debe ver. Así. Esa es la línea de inicio, 700. Entonces la curva de equilibrio va a ser la de azul. Y entonces cuando esta vaya aumentando va a llegar al punto de intersección. Luego aquí esta línea no va a regresar a 700. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a utilizar un medio de enfriamiento, de calentamiento que va a ser vapor. Y entonces ese dato del vapor que nosotros tenemos es este. Fíjense, tenemos, ¿dónde está? Aquí. Quiere decir que tenemos un vapor que vamos a emplear como dato también del problema, un coeficiente global de transferencia de 400 joules por hora. Y entonces, como ese dato ya lo tenemos, y vamos a tener un flujo de calentamiento también, un flujo de la corriente, que en este caso va a ser 0.06 mol por segundo, entonces ya no podemos nosotros darnos el lujo de considerar que el enfriamiento, o en este caso el calentamiento, se va a dar hasta 700, porque ya tenemos una restricción. Ya sabemos que este intercambio de calor solamente se va a poder lograr a través de este medio de calentamiento que tiene este coeficiente global junto con el aire o el producto de UA. Entonces, eso implica que ya no podemos hacer calentamiento hasta 700. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Antes de cerrar, vamos a calcular los datos de la conversión de la etapa 1. Vamos a ver cómo nos queda. Y ya le empezamos a poner balance de energía 1, que va a ser la de la primera etapa. Y esa línea la vamos a empezar desde acá abajo. Vamos a empezar en 700. Entonces va a ser que la pendiente se multiplica a la diferencia de temperaturas que va a ser a partir de aquí menos 700. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esa es la línea y de aquí hacia arriba salen todos los valores. ¿Sí? Entonces por favor calculen la línea nada más hasta donde llegue una conversión incluso ligeramente menor a 1. Si ya el siguiente dato les da 1 punto y algo, ese lo descartan. ¿Sí? Entonces nada más a partir de aquí, desde 700 hasta la temperatura en la cual ustedes obtengan todavía una conversión inferior a 1. Ok. Ahí, entonces acá. G14 está macro. Así. Ahí está. ¿Ya están los valores? Sí. Chao, man, va a estar perro esto. Ahorita, es que le estoy anotando uno por uno. Ok, está bien, adelante.
A ver cómo calcular esta madre. Tan, 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 tan. A mí el primer valor me sale de 1.3557. El de 200, Ajá. Ah, cabrón. 1.35, Sí, 31.57, perdón. Ah, 31.67. 57. Ah, ok. Gracias. Perdón, es que se corta un poquito. Ok, Sí, perdón. en 250, ¿cuánto le da? 1.0465. Ujú. 65, perdón. Ah, sí, perdón. 0.8333. ujú, ujú. 0.6603. Ok, 0.5172. ok, 0.4666. ujú, 0.3968. ok, 0.2941. y 0.2054. 20.54. Ok, ujú, 0.1282. ok, 0.06 y 0. ok. Entonces estos dos valores pues ya no tienen significado para nosotros porque son mayores de 1. Entonces la línea pues va a estar descrita de esta manera, ¿sí? Entonces les explico rápidamente qué es lo que hay que hacer. La primera ya está, nada más van a trazar la curva de equilibrio, es la intersección, ¿verdad? Donde se cruzan ambas y a qué temperatura lo hacen para encontrar las condiciones de temperatura adiabática 1 y la conversión adiabática 1, ¿no? Esa sería la primera condición. Ahora, en la segunda, lo que van a hacer es lo siguiente, ya no van en este caso a calentar hasta 700 para encontrar la siguiente línea. Lo que van a hacer es relacionar las ecuaciones de balance de energía de la corriente. ¿Cuál va a ser la primera? Vamos a poner que Q es igual a F a 0, ¿por quién? Vamos a ponerlo así, por 1 menos X a 1, que le voy a decir por qué, por el CP, comita, por el delta T, aquí voy a ponerlo así, T menos, va a ser la carga térmica de la corriente que estamos calentando, ¿verdad? Entonces lo vamos a llevar desde una temperatura donde se encuentra la intersección, le vamos a poner, por ejemplo, T1, menos la temperatura a la cual tendría que entrar, a la siguiente etapa, y esa le vamos a poner T1 asterisco o le vamos a poner T1 comita. Bueno, sí, yo creo que asterisco para que lo podamos diferenciar. Ahí está. Es decir, esta corriente lo que vamos a hacer es que una vez que ya haya salido fría de la primera etapa, la vamos a precalentar ¿hasta dónde? Hasta la temperatura a la cual debería de llegar. Pero ¿cómo lo vamos a saber? Pues lo vamos a saber porque vamos a igualar esta ecuación de calor ¿a quién? A el coeficiente global, que este dato ya lo tenemos, por la delta T media logarítmica. Y esa delta T media logarítmica, ¿quién va a involucrar? Pues va a involucrar a los dos fluidos que vamos a tener, ¿verdad? Esto es una T, vamos a ponerle T, no mames, sería la del fluido que estamos utilizando, vamos a ponerle T2.
¿no? O para no numerarlas con las corrientes, le podríamos TC, vamos a poner, ¿no? Menos la temperatura del fluido que estaría en ese punto, ¿sí? Vamos a ponerlo T como T asterisco, entre, menos, todavía me falta la otra. Es la temperatura del otro fluido, ¿verdad? O sea, tenemos un perfil de temperaturas. Si vamos a usar vapor, pues la temperatura del vapor que vamos a emplear para calentamiento no varía, porque se supone que es vapor saturado. Entonces, si la temperatura de ese fluido no cambia, entonces es una línea recta. ¿De dónde a dónde va a cambiar el perfil? Va a cambiar de la temperatura a la cual sale la corriente a la temperatura a la cual debe regresar a la entrada de la segunda. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Ahí ya tenemos los dos gradientes de temperatura. Entonces, ¿cuál es la información que necesitamos para esto? Pues muy fácil, necesitamos primero que todo el valor de FA0, que está de este lado, entonces los voy a mostrar, es de 0.06 mol de A por segundo. Entonces lo vamos a escribir aquí. FA0 va a ser de 0.06 mol de A por segundo. El valor del coeficiente, el producto de UA es de 400 y la temperatura del fluido que estamos usando como calentamiento, ahorita se las doy. Déjenme ver cuál es. Tenemos T0. ¿Qué pedo? Me verificar, es 1000 Kelvin. Ajá. Entonces vamos a ponerlo de este lado. Ahí está. Porque de archivo, permítanme. Aquí está. Aquí. Entonces vamos a poner que la temperatura T constante o del fluido caliente pues va a ser de 1000 Kelvin. Entonces inténtenlo con la primera etapa, por favor. O sea, ya una vez que tengan las condiciones de intersección de la primera, con esta ecuación hagan su perfil, inténtenlo, y ya una vez que tengan la condición de entrada, ya pueden trazar cualquier otra. ¿Por qué? Porque ya van a tener una nueva temperatura de entrada de la segunda etapa. ¿Sí me explico? Sí, claro. Sí, profesor. Por favor, inténtenlo para la primera. En eso no va a ser tarea para entregar porque le vamos a dar continuidad ya a la siguiente, y ese mismo día comenzamos con cinética, ¿vale? Entonces nada más lo que quiero es terminar de cerrar este caso, pero háganlo para la primera, para que ustedes me digan de cuánto les dio la temperatura de entrada de la segunda etapa con este balance, con esta restricción, y ya a partir de ahí vemos cuánto nos da la segunda etapa, ¿sale? Por favor, chicos. Sí, profesora, está bien. Muy bien, chicos. Bueno, pues cuídense mucho. Nos estamos viendo el próximo lunes. Dios me... Recording stopped. Gracias, chicos. Les pongo ahorita la clase y el material. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Igualmente, chicos. Gracias. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Cuídense. ¿Qué pedo?